Las tablas de decisión, como habíamos dicho, no es otra cosa sino un método tabular para analizar la información, donde se combinan condiciones y acciones para trabajar en base a ciertas reglas y criterios matemáticos. Ejemplos comunes de ellas son las tablas verdad que vemos en diversos cursos. Aquí tenemos el de la conjunción, el cual representa una multiplicación lógica donde la única forma de que el resultado sea verdadero es que ambos valores sean verdaderos. Tenemos el de la disjunción, que sería la suma lógica, donde la única forma de que el resultado sea falso es que ambos valores sean falsos. Tenemos la negación, que lo que hace es invertir el valor lógico del elemento. Tenemos la exclusión, donde la única forma de que el resultado sea verdadero es que ambos valores sean diferentes. Luego vimos un ejemplo, vimos varios ejemplos de tablas de condiciones, donde decimos que una tabla de decisiones es una entrada lógica de reglas planificadas en formato tabular, que se compone de condiciones representadas en la cabecera de la columna, de acciones representadas como puntos de intersección de los casos de condiciones de las tablas. Este tipo de herramienta de análisis es especialmente adecuada para lo que son reglas del negocio cuando tienen varias condiciones, permitiéndonos añadir otra condición simplemente añadiendo una nueva fila o columna. Vean que allí tenemos la tabla donde en la parte superior vamos a colocar el nombre del problema. Aquí colocamos la o las condiciones que vamos a definir, las diferentes acciones, los diferentes casos están aquí. En este caso solamente estamos presentando dos, el verdadero y el falso, el sí y el no, el 1 y el 0, como lo quieran ver. Las diferentes reglas para cada tipo de acción, aplicables dependiendo del valor que tome la condición y el resultado o sugerencia de decisión. Tienen que estar claros porque en el examen se los voy a preguntar acerca de los elementos de la tabla de decisiones. Vean que hablamos en primer lugar de una matriz de condiciones. Es aquella donde se enumeran las situaciones que pueden presentarse y que controlan la decisión. Tenemos los casos de condiciones, que son las diferentes presencia o ausencia de alguna de las condiciones en una situación particular. Tenemos la matriz de acciones, que es el conjunto de pasos a seguir cuando se presentan determinadas condiciones. Tenemos las reglas de acciones, que muestran las acciones específicas que se deben emprender en cada caso, dado los valores específicos de las condiciones. Y tenemos los resultados, que representan la recomendación sobre la posible solución del problema, permitiendo apoyar así a la toma de decisiones. Vamos a ver esto más claramente a través de un ejemplo. Vamos a saltarme esto de aquí, que es lo mismo que acabo de explicar ahorita. Aquí habíamos hecho este ejemplo. Por favor, tengan pendiente lo que es el enunciado. Fíjense lo siguiente, cuando empezamos a leer el problema, lo primero que debemos definir es cuál es el caso que estamos estudiando. En este caso, estamos hablando de préstamos de una caja de ahorros de una empresa. Ya sabemos cuál es nuestro problema. Entonces, esto aquí está, préstamos, caja de ahorro. Luego de allí debemos buscar las condiciones.
Fíjense que en este caso solamente hay una condición indicada, que es si la persona es trabajador o no de la empresa. Aquí tenemos nuestra condición. Como es una sola condición, se generan dos casos. Recuerden que hablamos la semana pasada que el número de casos independiente, cuando la condición es independiente, es 2 a la n. Luego de allí, establecimos cuáles eran las acciones que iban a ejecutarse. En este caso, se establecía lo que era el interés mensual que debía pagar la persona, 5% para el trabajador, 10% para el que no trabaja. Se establecía como característica, como acción importante, el plazo, 12 meses para el trabajador, 3 meses para el que no era trabajador, y el monto del préstamo, 6 sueldos para el trabajador, 3 sueldos para el no trabajador. Aquí tendríamos nuestras acciones. Luego de allí vendrían las reglas, es decir, los valores que toman esas acciones. Es lo que acabo de decir ahorita. Lo podemos ver aquí. Decimos que si es trabajador, aquí está el sí, el interés es del 5%. Si no es trabajador, decía que era el doble. Estas son mis reglas para cada acción en base a las condiciones establecidas. Si era trabajador, 12 meses para pagar. Si no era trabajador, solamente 3 meses. Si era trabajador, se le prestaban 6.000 soles y si no era, solamente 3.000. Luego de allí, está repetida esta. Aquí está para el trabajador, para el no trabajador. Luego de allí determinamos cuál era nuestro resultado. Nuestro resultado esperado no era otro, sino la cuota mensual que debería pagar esa persona de acuerdo al tipo de solicitante, es decir, trabajador o externo. Vean que en este caso eso no aparece en ninguna parte del enunciado. Está implícito. A veces puede aparecer directamente de manera explícita, pero hay muchos casos donde ese elemento va a estar de manera implícita. Vemos cómo queda nuestra tabla. Aquí está nuestra ecuación para el cálculo de esa cuota mensual. Aquí están nuestras recomendaciones de lo que debe cobrársele a cada uno de esos casos. Como les dije hace un momento, el número de casos lo determinamos con la fórmula x igual a 2 a la n. Es decir, si solamente si no hay ninguna condición, sería un solo caso, todos van a pasar de largo. Si hay una condición, hay dos casos, cuando se acepta y cuando no. Si hay dos condiciones serían 4 y así sucesivamente. Y esto cuando solo hay condiciones independientes. Hicimos un resumen del análisis de ese problema. No lo voy a repetir todo porque es mucho tiempo para un resumen. De todos modos, ustedes tienen, más o menos deben acordarse. Aquí está lo que es el segundo ejercicio, el resumen. Aquí está lo que es la tabla que se generaba. Aquí había otro ejemplo. Dimos que, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que podría ser la construcción general de una tabla de decisiones con 3 condiciones. Vean que aquí tenemos, al haber 3 condiciones, hay 8 casos diferentes si las condiciones son independientes. Porque hacemos nuestra numeración binaria como hacemos para las tablas, ¿verdad?
000, el 1, el 10, el 11, el 100, el 101, el 110 y el 111. Las combinaciones aquí en la parte de reglas de acciones van a depender de cada caso en particular. Yo solamente las coloqué así al azar. Los resultados van a depender igualmente de lo que se haya establecido en el resto de la tabla. Ahora bien, cuando existen elementos excluyentes, como por ejemplo el sexo, fíjense que una persona o es hombre o es mujer, no puede cumplir con ambas características a la vez. Todavía no han, digamos que no se ha legalizado un tercer sexo. Entonces, igualmente puede pasar con diversas opciones, sobre todo con aquellas donde se limitan por rango. ¿Por qué? Lo normal es que, por ejemplo, para dar una beca de acuerdo a la nota, no se le va a entregar a un alumno doble beca, sino que se le va a entregar la más alta posible. Vean que en este caso dice que si el alumno saca 15 a 17, su descuento es del 10%, pero si saca 18 o más, el descuento es del 25%. El alumno no se le va a dar la suma de los dos descuentos, sino que o se le da uno o se le da el otro. El hecho de que se le otorgue un descuento va a depender de que no se le haya otorgado el otro. La tercera condición, la de la asistencia, es una condición independiente. En este caso, podríamos construir dos tablas de decisiones. Esta sería la primera. Y aquí tenemos la segunda. Pero podemos darnos cuenta que las condiciones 5 y 6 están repetidas en ambas tablas. Por lo cual, para mejorar el análisis del problema, podríamos fusionarlas en una sola de esta manera. Y fíjense que nos quedan solamente 6 casos. Aquí tenemos la ecuación para el cálculo de la cantidad de casos en cuando hay condiciones excluyentes. Recuerden que en esta ecuación n es el número de condiciones independientes y m es el número de casos de condiciones dependientes. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí sí voy a usar el lápiz porque aquí tenemos una y dos condiciones independientes entre sí. El hecho de que el alumno obtenga una nota no tiene nada que ver la, con la asistencia que haya tenido durante el curso. Pueden ser dos valores totalmente diferentes. Puede que nunca haya asistido, pero que haya estudiado en su casa y saque una buena nota. O puede ser que haya sacado una nota baja a pesar de haber asistido a todas y cada una de las clases. Eso va a depender, repito, de cada caso en particular, pero estas condiciones son independientes entre sí. Por otro lado, estas tres condiciones que están aquí o rangos son de tipo dependiente. Van a depender de que no se produzca uno para poder aplicar el otro. Es decir, nuestra ecuación era 2 a la n más, ya vamos a volver aquí, déjame para que se vea mejor, este 2 es negro, no lo quiero en azul, 2 a la n más 2 a la por m, que m es azul, m menos 1. Vamos a ver aquí rápidamente para poder continuar. ¿Cuánto vale n?